Los historiadores llaman esta porción la entrada triunfal en Jerusalén. Se encuentra también en Mateo capítulo 21 del 1 al 11, en Marcos capítulo 11 del 1 al 11 y en Juan capítulo 12 versículo 12 al 19. Obviamente Dios cree que es tan importante que esta parte, este relato en la vida de Jesús se repita y se repita para que nosotros entendamos bien. Hay mucho que aprender aquí, hay muchos mensajes que se pueden sacar de este pasaje, y a través de 24 años, ya este es mi 25 años pastoreando, he predicado de este pasaje muchas veces, pero siempre hay algo nuevo que uno puede extraer, ¿sabe? En Mateo 21 del 8 al 9, en esa porción del relato dice la Biblia que la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y los que iban detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Este domingo se conoce tradicionalmente como el Domingo de Ramos, en inglés es Palm Sunday. Se le ha llamado el comienzo de la Semana Santa. Esta semana, de domingo a domingo, la Semana Santa, algunos le llaman la semana más santa del cristianismo. Yo contiendo con eso, difiero con eso, ¿verdad? Pero también se le ha conocido como la semana de la pasión de Cristo. ¿Por qué? Porque en realidad el Señor, al entrar en Jerusalén, estaba entrando a Jerusalén para ser entregado, para ser arrestado, para ser brutalmente golpeado y escarnecido y últimamente morir una de las muertes más crueles y agonizantes jamás imaginada, inventada por los hombres pecadores. Definitivamente es una semana de mucho significado para el cristianismo. Yo no le llamaría la semana más santa, porque vuelvo a repetir, los cristianos no celebramos fechas. ¿Y se ha fijado que la fecha de la Semana Santa cambia cada año? Todo es de acuerdo a tradiciones religiosas. De que sucedió, sucedió. La fecha exacta no la sabemos. El calendario judío es diferente al calendario que usamos nosotros, pero de que sucedió, sucedió. De que Cristo entró a Jerusalén una semana antes de ser crucificado y de resucitar, eso sabemos que sí es cierto. Entonces es una semana de mucho significado. Muchas cosas suceden en ese tiempo desde que el Señor entra a Jerusalén, en ese domingo de Ramos, como se ha conocido. Según las filosofías y el punto de vista del mundo, se podría decir, o algunos opinan, que la muerte de Jesucristo fue un fracaso, no un triunfo. ¿Por qué dicen eso? Bueno, tantas multitudes que le seguían a la hora de ser arrestado y de ser llevado a ser crucificado, todos corrieron, hasta sus más fieles seguidores, y lo dejaron solo al Señor. Uno de sus propios discípulos lo traicionó, Judas Iscariote. Y al final, al pie de la tumba se encuentra solo uno de los discípulos, la madre de Jesús, unas cuantas mujeres, y el resto que estaban ahí estaban escarneciendo al Señor. Y algunos miran eso y dicen: pues, qué fracaso, qué derrota. Tantas multitudes que le seguían, tantos milagros que hizo, y mira cómo acabó solo. Cuando en realidad, oiga bien, Cristo, al ser clavado en esa cruenta cruz, estaba obteniendo la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Primera a los Corintios capítulo 15, dejen una marca en Lucas, ahorita regresamos allá, pero primera a los Corintios capítulo 15 lo dice muy claramente, versículos 51 al 57. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, le dice Pablo a los Corintios, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, los cristianos, y algunos se ríen, se burlan de los cristianos que creemos que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y que Cristo un día viene por sus hijos y nos va a llamar y vamos a ser transformados y a encontrarnos con el Señor en las nubes. La Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Pero algunos se mofan de esto, se ríen de esto. Ustedes los cristianos están esperando el rapto, están esperando a Cristo otra vez. Mira cuánto se ha tardado. Es puros cuentos de hadas, puras fábulas. No es cierto, hombre. Le voy a decir, mucho de lo que la Biblia dice que iba a suceder, ya ha sucedido y está sucediendo. Y hasta muchos de los más terribles escépticos de lo que creemos los cristianos están diciendo a lo mejor lo que dicen creer es cierto. Porque vemos claramente en el mundo que todo se está preparando. ¿Sí me está siguiendo? Continúa el apóstol diciendo, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Todo lo que está escrito se va a cumplir. Se ha cumplido y se va a cumplir. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde ganó esa victoria? En la cruz del Calvario. Cuando triunfó sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el infierno, y nos dio esa victoria a todos los que ponemos nuestra fe en Él. El mundo piensa que la victoria se consigue cuando estás arriba, cuando estás siendo el primero. Sin embargo, la exhortación para el cristiano es otra completamente. Mateo 19:30, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros, dijo el Señor Jesucristo. Dios piensa de una manera diferente al mundo. El mundo piensa, el que es primero es el que ganó. Cristo dice, no, los primeros serán postreros, los postreros serán primeros. Mateo 20:25 al 28 dice, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros, le dice Cristo a sus discípulos, entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El mundo piensa que si eres grande y muchos te sirven a ti, que ya llegaste. Ya estás en la cúspide, en la cumbre del éxito. Cristo dice, no, el que sirve es el mayor. ¿Sí me está siguiendo? Amén. La verdad es que la victoria, el triunfo se consigue, óigame bien, con esfuerzo, con trabajo y con sacrificio. El mundo cree que la victoria está en ganar, en el reconocimiento, en la posición, en el título, en la fama, en tener muchas cosas, en tener mucho dinero, en tener gente que le sirva a uno. Dicen, ya llegaste, you've arrived. El doctor Hiles, un gran predicador que Dios usó mucho en mi vida cuando recién fui salvo, decía, lo voy a decir en inglés y luego en español, when we think of success or greatness, we think of giving commands and being obeyed. When we think of greatness, we think of having much. When Jesus thought of greatness, he thought of giving much. When we think of greatness, we think of being served. When Jesus thought of greatness, he thought of serving. Decía, cuando pensamos en el éxito, en la grandeza, pensamos en dar órdenes y que se nos obedezca. Cuando pensamos en grandeza, pensamos en tener mucho. Cuando Jesús pensaba en grandeza, Él pensaba en dar mucho. Cuando nosotros pensamos en grandeza, pensamos en ser servidos. Cuando Jesús pensaba en la grandeza, Él pensaba en servir a otros. Una encuesta se hizo años atrás allá en Francia para determinar
el más famoso, el más grande francés de la historia. Los expertos unánimemente predijeron, por supuesto, que Napoleón sería el ganador sin ninguna competencia. Se hizo la encuesta y sí fue ganada sin competencia, pero no por Napoleón, sino por nada menos que Louis Pasteur. ¿Quién es Louis Pasteur? Un bioquímico que inventó la pasteurización. Una vez más, se dice, el siervo, el que servía, ganó sobre el servido. El dador ganó sobre el que recibe. Y aquel que entregó su vida para hacer algo de beneficio a los demás, ganó sobre aquel que esperaba que le sirviera. Amén. Qué cierto es. Mire conmigo Mateo 16, por favor. Mateo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor Jesucristo ya le había dicho a sus discípulos lo que iba a pasar, que iba a ser entregado, que iba a ser traicionado, que iba a ser arrestado, que iba a padecer mucho y que iba a ser crucificado, muerto y resucitado al tercer día. El Señor ya sabe todo lo que va a pasar y Él ya le había dicho a sus discípulos. Pero mire la respuesta de Pedro, versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca, Señor. No queremos oír de muerte, crucifixión y arresto. No, que no te vaya a pasar eso, ni lo digas. Pero él, o sea Cristo, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mire, el mundo es ajeno a lo que acabamos de leer que Cristo dijo. Rechaza esa línea de pensamiento. La carne, el yo, rechaza el sacrificio personal, el sufrimiento. Si no, haga la prueba, prenda el comal caliente para las tortillas o la plancha y ponga su dedo ahí. Y el instinto de la carne es: ya no vuelvo a tocarlo, porque no me gusta sufrir, no me gusta que me duela mi cuerpo. ¿Sí me está siguiendo? Pero la verdad es que la victoria siempre tiene un precio. El triunfo primero cuesta. Todo lo bueno cuesta. ¿Qué podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo, de la entrada triunfal en Jerusalén para ser crucificado? De la actitud del Señor en lo que se conoce como esta entrada triunfal a Jerusalén. Bueno, quiero que regrese a Lucas capítulo 19 y vea el versículo 29. El mensaje es bien sencillo. Lucas 28. ¿Ya lo encontró? Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatarlo y traerlo, etcétera, etcétera. Ya leímos todo el pasaje, pero quiero que ponga atención a las primeras palabras. Versículo 28. Dicho esto, iba, ¿qué dice ahí? Delante subiendo a Jerusalén. Primer cosa que podemos aprender de nuestro Señor en esta semana santa, en este principio de la semana de pasión de Cristo, en este principio donde el Señor sabía lo que le iba a suceder, el Señor sabía lo que le esperaba,
a lo que estaba entrando esa semana. Dice la Biblia que iba delante. Para que me entiendan, iba hacia adelante. Iba hacia adelante. Número uno, hay que siempre ir hacia adelante. Amén. Aquí se puede ver inconfundiblemente el compromiso que tenía nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, para obtener la victoria, para obtener el triunfo, se necesita un compromiso. Para que otros quieran lo que usted y yo tenemos, primero necesitan ver el compromiso que usted y yo tengamos en la vida cristiana. Amén. Mire Filipenses capítulo 2. Gente comprometida es gente que impacta a otros. Gente comprometida hace lo que se tenga que hacer, pase lo que pase, porque tienen un compromiso. Gente comprometida termina lo que comienza. Gente comprometida paga el precio que se tiene que pagar. ¿Quieres triunfar? ¿Quieres tener victoria en tus estudios? ¿En tu vida personal? ¿Con alguna lucha, alguna batalla que tienes? Tienes que tener compromiso. Y el compromiso te va a llevar a hacer lo que tengas que hacer. En vez de estar poniendo sorry excuses, vas a buscar manera de cómo darle vuelta a tus problemas y a comprometerte para poder obtener la victoria. ¿Sí me estás siguiendo? Compromiso. Un compromiso. Gente comprometida logra la victoria. Gente comprometida impacta a otros con su compromiso. Filipenses 2, versículo 5. Si algo tenía nuestro Señor Jesucristo, estaba completamente comprometido. Y mire la exhortación para nosotros los cristianos. Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A lo que el mundo veía como el fracaso, en realidad ahí estaba obteniendo la victoria. Y porque él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice el siguiente versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Querido amigo, oiga bien, un día, hasta el primero en la línea de arrodillarse y confesar que Jesucristo es el Señor, va a ser el mismo Satanás. Todos. El más aguerrido ateo, humanista, escarnecedor de las cosas del Señor, va a tener que doblar rodillas y confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Se ha dicho, es mejor que te humilles ahorita y que te postres de rodillas y confieses a Cristo como el Señor en tu vida, a que lo tengas que hacer en ese día. Porque para muchos ya va a ser demasiado tarde. Ya no va a ser para salvación. Pero la Biblia dice que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Por el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí me está siguiendo? Capítulo 3, ahí mismo en Filipenses, versículo 12, yo creo que eso impactó tanto al apóstol Pablo, que por eso escribió lo que escribió. Decía, no que lo haya alcanzado ya. Yo me identifico mucho con el apóstol Pablo. Usted también debería identificarse con él, porque somos seres humanos. Y tenemos las mismas debilidades, las mismas tendencias. Pero él se había comprometido, se había convencido a sí mismo de lo siguiente. Decía, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, o sea, alcanzar aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante,
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Lo vio? Amén. Dejo lo que quedó atrás y me extiendo hacia adelante. Amén. El fracaso viene cuando dejamos de seguir hacia adelante y nos paramos, nos detenemos, o peor tantito, cuando nos volvemos hacia atrás. Hebreos 10, 35 al 39 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, grande recompensa, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice Dios. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Quieres tener victoria en tu vida personal? ¿Quieres terminar la vida cristiana victorioso? Sigue hacia adelante. Sigue hacia adelante, no te quedes ahí. No te dé temor lo que vendrá a pasar. ¿Y qué tal si no la hago? ¿Y qué tal si me caigo? ¿Y qué tal si fracaso? 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Sigue adelante. No te eches para atrás, porque atrás solamente vas a encontrar más fracasos. No vuelvas atrás. Sigue hacia adelante. Amén, hermanos. Hay que siempre ir hacia adelante. El Señor sabía lo que le esperaba. Él sabía que lo iban a traicionar. Él sabía que lo iban a arrestar. Él sabía que lo iban a golpear, que lo iban a desnudar, que le iban a poner una corona de espinas, que lo iban a escupir en su rostro. Él sabía, pero dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio, la vergüenza. Todo lo que le iba a suceder lo hizo a un lado por ser fiel a su llamado de ir a la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario es donde obtuvo la victoria. Por el compromiso que tenía. Porque siguió hacia adelante. Qué bueno que nuestro Señor Jesucristo no se echó para atrás. Cuando vio lo que le esperaba, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, agonizando, dice la Biblia, que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían. Qué bueno que el Señor no se echó para atrás, sino que se fortaleció y siguió hacia adelante. Ojalá que esta sea una lección para todos aquí, para chicos y para grandes. No importa la situación, no importa sus circunstancias, no importa las metas que tenga, va a necesitar un compromiso y va a necesitar seguir hacia adelante. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, dice la Biblia. Amén. La vida cristiana, ser cristiano es fácil. Ser cristiano, no, para nosotros es fácil, para Cristo no fue fácil, es obvio. A Él le costó un gran precio nuestra salvación. Pero convertirse en un cristiano, nada más tienes que recibir el regalo que Cristo te da de salvación, y Él te lo da. Es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero vivir la vida cristiana, eso es otra cosa. Eso sí te va a costar un compromiso. Eso sí te va a costar un compromiso. Y tienes que aprender a seguir hacia adelante. Amén, hermanos. Sigamos, Lucas 19, versículo 29. 29. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente. Mire lo que el Señor les dice. Él está en otra región y manda a sus discípulos a que vayan a tal y tal lugar, y les dice: al entrar en esa aldea hallaréis un pollino atado, un burrito, un asno, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatado, y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Amén. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban al pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. ¿Y sabe qué? Se lo dieron. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Hay segunda cosa que podemos aprender de esta entrada triunfal en Jerusalén. Hay que siempre confiar en que el Señor sabe todas las cosas y tiene control de todas las cosas.
Exactamente como dijo el Señor que iba a suceder, sucedió. El exacto lugar donde iba a estar el pollino. Y que los dueños iban a preguntar, hey, ¿por qué desatáis el pollino? Y que diciéndoles, el Señor lo necesita, se los iban a dar. Porque el Señor sabe todas las cosas. Y, oiga bien, está en control de todas las cosas. Hay muchas cosas de las cuales usted y yo no tenemos control. Hay muchas cosas que usted y yo no sabemos, pero gloria a Dios, Él sí sabe. Yo quizás no sé lo que traerá el día de mañana, pero el Señor ya vio lo que va a pasar mañana. No tengo por qué temer, no tengo por qué dudar, no tengo por qué desanimarme, porque Él está en control de mañana. Romanos 8:28 bien lo dice, y voy a leer hasta el versículo 39. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dice, porque a los que antes conoció, qué bueno es saber eso, que antes de que yo naciera, Él ya me conocía. También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también tú en Él todas las cosas? Ay, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Quién me va a ayudar? ¿Cómo lo voy a hacer para pagar esta cuenta, esa renta, ese bill? ¿Qué va a pasar si pierdo el trabajo? ¿Y cómo le vamos a hacer si viene la crisis económica? El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas? Ya nos dio lo más valioso, lo más preciado del cielo. ¿Sí me está siguiendo? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Gloria a Dios, que tengo a un intercesor eterno, que vive para interceder por mí en el cielo, y ese es Cristo Jesús. No necesito a un intercesor humano. No necesito a un sacerdote que me diga, te absolvo tus pecados. Eso es basura, eso no es bíblico. ¿Cómo puede un pecador perdonarle pecados a otro pecador? Porque la Biblia dice claramente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos los seres humanos somos pecadores, excepto uno, Cristo Jesús, que nació sin pecado y vivió sin pecado y fue el único digno de llevar los pecados de todo el mundo en su cuerpo. Entonces ya deje de confiar en una religión, en sacramentos, en una absorbencia de pecado, que haz tantos rezos y esto para que se te perdonen tus pecados. ¡No! Cristo ya pagó en la cruz, Él derramó su sangre, y la Biblia dice claramente, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, yo no sé usted, ¿verdad? No soy un experto en gramática, pero creo que todo significa todo. No nada más significa los de ayer y los de hoy, sino los de mañana, porque la Biblia dice que desde antes de que yo naciera, Él ya me conocía. Él sabe el día que nací, Él sabe que el día que voy a morir, y todos mis pecados fueron perdonados por la sangre de Cristo. No necesito a un hombre que interceda por mí. Cristo es mi intercesor. ¿Sí me está siguiendo? Versículo 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. No te afanes, no te preocupes, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús.
Amén, hermanos. En Mateo 6:31 Cristo dijo: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles, los inconversos, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Así es. Preocúpate de hoy. Vive tu vida para el Señor hoy. Y confía tu mañana en las manos del Señor. Cuando hay que tener temor, ¿sabes quiénes son los que tienen temor? Los que no andan en la voluntad de Dios hoy. Por eso están esperando a ver qué va a pasar, a ver cuándo me va a alcanzar mi pecado, a ver cuándo me va a alcanzar este problema. Pero el que vive en la voluntad de Dios y se preocupa de hoy vivir para el Señor, puede estar confiado en el mañana. Porque la victoria es garantizada en Cristo Jesús. Él nos da la victoria. ¿Sí me está siguiendo? Por último, Lucas 19:36. Lucas 19:36. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos, los religiosos, de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Wow. Número 3, ¿qué podemos aprender? Hay que prestarnos como instrumentos en las manos del Señor. Hay que prestarnos como instrumentos en las manos del Señor, para que Él haga de nosotros lo que Él quiera hacer. Cuando Cristo iba hacia la cruz, iba a la victoria. Amén. Lo que hasta algunos de sus discípulos dudaban y decían: no, Señor, que no te acontezca esto. No entendían que Cristo no iba al fracaso, no iba a la derrota, iba a la victoria. La vida cristiana, la vida en Cristo es una vida victoriosa, no es una vida fracasada. ¿Sí me está siguiendo? Mire Juan capítulo 12, por favor. Juan 12. Versículo 23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Alguien entiende eso? ¿Alguien lo entiende? Una semillita que tú entierras en la tierra tiene que morir para que pueda brotar fruto. Sí entiende eso, ¿verdad? Para que puedan hacer una planta. Hay un proceso maravilloso de la naturaleza, de la creación de Dios, que todo se reproduce según su género. Y usted pone una semilla de manzana en la tierra, en lo oscuro de la tierra, va a podrirse, va a corromperse completamente, pero de allí van a ser un árbol que va a dar mucho fruto. Es increíble, ¿sí o no? Entonces el Señor les habla con términos sencillos a sus discípulos, porque les está diciendo de ir a la muerte. Ellos están atemorizados. ¿Cómo que vas a la muerte, Señor? Y les dice el Señor: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Los discípulos decidieron en ese entonces: vamos a seguir al Señor, a ver qué es lo que pasa, pero vamos a ver qué es lo que el Señor necesita. Y pues los mandó primeramente que fueran por ese pollino atado y lo trajeran. Después los mandó a que prepararan la Pascua. Después les dio la gran comisión.
Y aunque por un momento se desanimaron, se atemorizaron y huyeron, después regresaron y oiga bien, alcanzaron a cientos de miles de personas con el evangelio. Porque simplemente se prestaron como instrumentos del Señor. Su servicio fue para victoria. Es un privilegio servir a Cristo. Los ángeles en el cielo, millones de ángeles, legiones de ángeles que hay en el cielo, quisieran bajar para servir a Cristo y creo que harían mejor trabajo que nosotros. Pero Dios nos dio el privilegio a nosotros, mortales, humanos, imperfectos. ¿Sí me está siguiendo? La creación está lista para escuchar la voz del Señor y obedecerle. Jesús le dijo al mar y al viento que se calmara, y el mar y el viento le obedecieron. Dios mandó ese gran pez que se tragara a su profeta Jonás, y el pez le obedeció. Y luego mandó al pez que vomitara a su profeta cuando se arrepintió, y lo hizo. Dios llamó a ese gusano que se comiera esa enramada y se secara. Los gusanos obedecen a Dios. El pollino fue profetizado 540 años antes que ahí estaría para llevar montado sobre él al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y sabe qué? El pollino obedeció. Dios manda a la naturaleza, a la creación, y el mundo y la naturaleza le obedece. Jesús dijo, cuando los religiosos se indignaron, se molestaron, y le dijo: Señor, diles que se callen, porque estaban alabando al nombre del Señor, Hosana. Estaban gritando y dándole gloria al Señor Jesucristo. Y dijeron: cállalos, diles que se callen. Y el Señor les dice: si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Y sabe qué, querido hermano, querido amigo? Sucedió, se cumplió. Mire Mateo 27, por favor. ¿Quiere ver que las piedras hablaron? Mateo 27, versículo 50. Mateo 27, 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ya está crucificado aquí el Señor en la cruz, dice, entregó el Espíritu, dio su último aliento y entregó el Espíritu, dice la Biblia. Versículo 51. Y he aquí, el momento que Jesús expiró, dio su último aliento físicamente, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra, ¿qué dice? Tembló, y las rocas, ¿qué pasó? Se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Wow. El Señor dijo: si estos no claman, las piedras van a hablar. Y mire que las piedras hablaron cuando se partieron por la mitad. ¿Sí me está siguiendo? El Señor no nos necesita a usted y a mí. Usted y yo necesitamos al Señor, y necesitamos invertir nuestras vidas en su causa, porque en su causa es que se encuentra la victoria. ¿Sí me entendió eso? Hay muchas causas en esta vida, y usted puede invertir su tiempo en lo que usted quiera. Dios no le va a forzar, pero la única causa que realmente lleva a la victoria es la causa de Cristo. Lo que para el mundo fue un fracaso, en el cielo y para todo aquel que cree fue la victoria. Colosenses, y ya termino. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice la Biblia: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Mire lo que dice, esto me impacta tanto a mí,
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Oiga bien, oiga bien. El lenguaje en la Biblia tenemos que entender que fue escrita hace 2000 años aproximadamente. El Nuevo Testamento fue escrito con lenguaje que la gente de aquel entonces, especialmente los judíos, entendían. ¿Qué era el acta de los decretos? En contra de alguien. Cuando alguien era puesto en la cárcel, cuando alguien era puesto en prisión, se hacía un acta de decretos, de acusaciones, de delitos que había cometido. Se escribía y se ponía en la pared afuera de donde estaba preso. Y ahí estaba para recordarle a él y todos los que pasaban por qué estaba ahí preso. ¿Por qué su sentencia? Porque había una acta de decretos en contra de él. Y querido amigo, querido hermano, la Biblia dice que Dios toma cuenta de todo, a Él no se le pasa nada. Así es. Dice la Biblia que los ojos de Dios están sobre todos los hombres. Él conoce desde el momento que nacemos hasta el momento que morimos. Él conoce cada hecho, cada pecado, cada palabra que hemos dicho. La Biblia dice de cada palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas a Dios en el juicio. Yo leo versículos como esos, hermanos, y no sé, da como ganas de temblar, de que cada palabra que uno ha hablado, y le garantizo que la Biblia también dice que Él conoce los pensamientos de los hombres que son vanos. Él conoce todo y está tomando nota de todo, de todo. Dice la Biblia que en el gran juicio final los libros serán abiertos. Los libros serán abiertos, hermanos. Hay libros escritos de su pecado y mi pecado. Y la Biblia dice que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. La Biblia dice todo eso. Hay un acta de decretos a nuestra contra. Yo no conozco todos sus pecados, pero Dios sí conoce todos sus pecados. Y está haciendo una lista, querido hermano, querido amigo, está haciendo una lista ahí de todos sus pecados, de todos sus malos pensamientos, de todas sus palabras ociosas que ha hablado. Todo se está apuntando. Amén. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso de la muerte de cruz en la cruz del Calvario? Que Él tomó esa acta de decreto suya y mía y la clavó en la cruz juntamente con su cuerpo. Y dice ahí claramente, si seguimos leyendo, dice ahí claramente, y dice quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo triunfó sobre no nada más la muerte, sino sobre el pecado. ¿Cuál pecado? Su pecado y mi pecado. Triunfó sobre mi pecado en la cruz del Calvario. La acta que era contraria, en contra mía, Él la clavó y la anuló en la cruz del Calvario. Wow. Dice capítulo 3, versículo 1. Por eso Pablo le dice a los creyentes: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. ¿Cómo que habéis muerto? Sí, el día que usted le entrega su vida a Cristo, el pecado, el viejo hombre muere, queda clavado con Cristo. Amén. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Un día Cristo viene y nos va a llevar a todos los que ponemos nuestra fe en Él. Nos va a llevar con Él a la gloria. Y qué bueno que no depende de nuestras obras, depende de la obra terminada en la cruz del Calvario y su sangre derramada en la cruz del Calvario. Dice Pablo a los Corintios: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús.
¿Se fijó? ¿Se fijó? ¿Se lo oyó? El triunfo se encuentra en Cristo Jesús. Fuera de Cristo no hay triunfo. Apartado del Señor, dijo Jesús, nada podéis hacer. Apartados de Cristo, puros fracaso tras fracaso, derrota tras derrota. Pero en Cristo, Él es el que nos lleva de triunfo en triunfo. ¿Qué clase de vida quiere tener usted? ¿Cómo quiere terminar? ¿Fracasado, derrotado, condenado? Porque eso es lo que le espera a la persona sin Cristo, la condenación en el infierno. ¿O estaría dispuesto a aceptar el regalo que Cristo le ofrece, la vida eterna? Simplemente por poner su fe y su confianza en Él y recibirle como su único y suficiente Salvador. Y Él toma esa acta de decretos en su contra y dice que la clava en la cruz del Calvario. Y su sangre nos limpia de todo. ¿Qué tengo que hacer? Poner tu fe en Cristo. Recibirle como tu Salvador. No, yo sí creo en Cristo, dicen muchos religiosos. Yo sí creo en Cristo, pero también tengo mi religión, no puedo dejar mi religión. No te engañes. Jesús dijo, no puedes servir a dos señores. No puedes tener una fe dividida. Así es. Jesucristo demanda, si quieres que te salve, Él demanda toda tu fe en Él, toda tu confianza en Él. Él es el único que murió por ti, Él es el único que puede salvarte. No depende de tus obras, no depende de qué religión vas, no depende de cuántas mandas has hecho, has pagado, no depende de cuántas obras haces, no depende de cuántos sacramentos has cumplido, depende única y solamente de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Así es. Y cuando alguien pone su fe en Cristo, está diciendo, Señor, solamente en ti voy a confiar, en nada más. Amén. Si recibes a Cristo, tienes que negarte a ti mismo, lo que has creído, lo que has pensado. No puedes seguir pensando igual, viviendo igual. El que viene en pos de mí no toma su cruz y se niega a sí mismo, no es digno de mí, eso dijo el Señor. Entonces, por eso Pablo decía, lo que antes para mí era importante, lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Lo dejo atrás. Pablo era un religioso de primera, dijo, lo tengo, todo lo que yo creí, todo lo que yo practiqué, lo tengo por basura, por seguir a mi Señor. Entonces yo le estoy diciendo a usted, ¿quieres realmente ser salvo? ¿Quieres tener esa plena seguridad? Estar en Cristo y en una vida triunfante, victoriosa. Entrégale tu vida a Cristo. Y ya deja de confiar en religiones. Deja de confiar en obras. Deja de confiar en que eres una buena persona, porque no hay bueno ni aún uno, dice la Biblia. Ahí es que deja de engañarte a ti mismo. Yo no soy una mala persona. Claro que sí eres una mala persona. Todos somos malos. No hay nada bueno en nosotros. Somos pecadores por naturaleza. A veces la gente más religiosa, más devota a su religión, es la gente más difícil de ser salvos. Porque creen, yo soy mejor que aquellos otros pecadores. Mira cómo andan. Yo no mato a nadie, yo no robo a nadie, yo soy honrado, yo no ando mintiendo. Yo, mi trabajo y mi religión y mi familia, yo soy una buena persona. Ese es el engaño del diablo. No hay bueno ni aún uno. Así es. Usted necesita el perdón de Dios. Y ese perdón nada más se encuentra en Cristo Jesús. Para poder ser salvo, necesita reconocerlo. Primero que hay que reconocer es que soy pecador. Merezco ir al infierno. Y si no puedes reconocer eso, Cristo no te puede salvar. Cierto. Hay gente que hasta se enoja cuando uno le dice eso. Usted merece ir al infierno. Todos quieren ir al cielo. No conozco a nadie que no quiere ir al cielo. Pero para reconocer que mereces el infierno, eso no todos reconocen eso. ¿Sí me está siguiendo? Mi abuelita era bien religiosa, la mamá de mi papá. Ella rezaba sus rezos diariamente. Bien devota, bien entregada mi abuelita. ¿Y cómo batalló mi papá una vez que mi papá se convirtió a Cristo? ¿Cómo batalló para ganar a su mamá? Porque ella no entendía. Yo no soy mala, yo soy buena. Me la paso viviendo en la iglesia, rezando, pidiéndole a Dios. ¿Cómo me estás diciendo que yo me voy a ir al infierno? ¿Cómo te atreves a decirle eso a tu madre? Le dijo a mi papá. Pero mi papá, no sé, Dios le dio las palabras.
para ganarse a su mamá para Cristo. Mi papá pudo ganar a su mamá, a mi abuelita para Cristo. Con la palabra de Dios. No es tu religión, mamá. No son tus obras. Es Cristo. Es Cristo. Ya abre los ojos. Dice la Biblia, Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así es. Vamos a orar todos ojos cerrados, por favor.